Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Un verdadero placer contar con su amable audiencia. Nosotros estamos felices de poder contar con su gentil atención a este espacio. Hoy tenemos una gran sorpresa porque el doctor Manuel Ñáñez, quien es ginecólogo y obstetra y quien nos ha ya acostumbrado a tocar unos temas de tanto interés, no solamente para la mujer, sino también para la familia, hoy va a estar con nosotros en el programa. Él reside actualmente en la ciudad de Chile, pero siempre dispone de su valioso tiempo para compartir con nosotros esos temas que tienen tanto interés para la familia. Pero hoy vamos a hablar de algo muy especial, porque sabemos que hay un momento en la vida de la mujer que tiene un gran valor y una particular atención, y es cuando está embarazada, cuando está en estado de gravidez, como dicen. Bueno, hay muchas maneras de decirlo, pero estar en estado de estar esperando un bebé es un momento de grandes cambios, ¿no? De situaciones que inclusive ponen en gran riesgo la vida de la mujer, y aunque es algo tan mágico, tan maravilloso, también tiene unos intríngulis ahí muy interesantes que vamos a estar tratando con nuestro querido invitado, el doctor Manuel. Gracias, pues muchísimas gracias por aceptar una vez más nuestra invitación. Y bueno, le invitamos hoy a tocar este tema tan interesante como lo es la hipertensión en el embarazo. Bienvenido, doctor, y gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. Hola Daisy, ¿cómo estás? No, agradecido a ti por la invitación. Para mí es un placer poder compartir contigo este espacio y poder hablar de temas de mucho interés, porque realmente el tema de la medicina siempre apasiona, ya que logra tocar muchas teclas y muchos síntomas que de repente el paciente padece y que no le ha dado interés o no le ha dado importancia, o sencillamente no lo considera anormal. Sin embargo, hablar de obstetricia es hablar de un mundo de lo que yo llamo siempre una bomba de tiempo. El embarazo es una bomba de tiempo, siempre lo he dicho en mis clases y en mis conferencias, porque bueno, es un hecho maravilloso, es hecho mágico como tú lo dices, pero no deja de tener una serie de complicaciones que a veces pone a todo el mundo a correr. Y entre eso, hay que pues... estar muy alerta, ¿no? Es correcto. Y entre eso, pues el tema que vamos a tocar hoy, que es la hipertensión en el embarazo. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Porque fíjate que hay tres condiciones que forman parte de la alta morbimortalidad de los pacientes embarazadas en su etapa de embarazo, en el puerperio, inclusive después del parto. Y dentro de esas tres grandes complicaciones que hay está la hipertensión, las hemorragias y las infecciones. Entonces, hablar de hipertensión es un tema muy importante porque es una patología o es un cuadro sindromático que padecen muchas mujeres en el embarazo, sobre todo aquellas que reúnen factores de riesgo que puedan hacer que esta condición se presente. Y sobre todo que cuando en medicina hay algo que no tiene una causa directa que lo justifique, porque cuando hablamos de hipertensión en el embarazo y cuando tocamos el tema específico de lo que es la preeclampsia, pues obviamente no tenemos actualmente una causa que dispare o que diga esta paciente tiene preeclampsia por esta causa, resolvemos la causa y se resolvió la preeclampsia. La realidad es que no. La realidad es que una vez instalada el cuadro sindromático como tal de la preeclampsia, pues no hay un tratamiento que pueda determinar o que pueda eliminar esa condición, sino la interrupción del embarazo cuando se pone en riesgo la vida del feto o de la madre o de ambos. Claro, estamos entrando como con un plato fuerte, porque decir de interrupción del embarazo o incluso hablar de la muerte de la madre es algo que asusta, ¿no? Totalmente, totalmente. Y por eso es la importancia radical que tiene Daisy. Yo soy docente nato y de verdad que siempre he insistido que la importancia que tiene la historia clínica y tomarse el tiempo para evaluar al paciente y para interrogar al paciente, porque a veces esos factores de riesgo pueden pasar inadvertidos durante la exploración o durante la evaluación de una gestante, sobre todo cuando se hace una evaluación muy superficial y no andamos en detalles que nos puedan dar una alerta y nos diga, esta paciente no puede desarrollar preeclampsia. Entonces ahí es donde nosotros echamos mano de la historia clínica, que le hacemos los médicos, ese rapport que hacemos con el paciente
para determinar esos factores de riesgo. Fíjese, doctor, he escuchado yo que inclusive el médico venezolano tiene una especial atención con ese tipo de entrevista, con el hablar a profundidad con el paciente para conocerlo y llegar precisamente a, por lo menos prevenir que si tiene la posibilidad de sufrir un tipo digamos, de enfermedad diferente a lo que es el desarrollo del embarazo, pueda prevenirse y tomar las decisiones que ameriten el caso específico, ¿no? Sí, por supuesto. Básicamente, cuando estamos hablando de este tema en particular, pero cuando nosotros estamos evaluando un paciente y empezamos con esa primera parte, que es el interrogatorio, andamos en detalle que tiene que ver con sus antecedentes personales, sus antecedentes familiares, sus antecedentes ginecológicos obstétricos, sus antecedentes quirúrgicos. Y luego vamos a la parte de la evaluación, ver cómo está ese paciente desde el punto de vista de su área hemodinámica, lo que es la parte de sus tensiones, el pulso, el peso, la talla, determinar índice de masa corporal, porque todos esos valores que nosotros subrayamos en nuestra historia clínica nos está permitiendo establecer como una especie de armar un rompecabezas para decir, esta paciente tiene riesgo para esta condición, y voy a manejarme desde este punto de vista para evitar que esa complicación se presente. Ahora, doctor, entonces, ¿la hipertensión en el embarazo es algo específico del embarazo o una persona que ya tenga problemas de hipertensión en líneas generales, pues lo padece peor en el embarazo? ¿O es específico? Eso como ustedes lo evalúan como médicos. Eso es una pregunta muy interesante porque hemos dado como quien dice en el clavo. Generalmente la preeclampsia como condición sindromática, que no es más que aumento de las cifras tensionales por encima de 140-90 o por encima de las tensiones que normalmente manejaba esta paciente antes del embarazo, ¿verdad? Y que puedan ir aumentando en más de 15-30 milímetros de mercurio entre los valores previos y los posteriores al embarazo, aunado a ello, a una condición que desarrolle trastornos a nivel urinario como pérdidas de proteína, alteraciones en los parámetros hematológicos, en la orina, en un simple examen de orina nos puede dar una alerta de que esta paciente puede estar presentando la probabilidad de desarrollar un cuadro de preeclampsia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de preeclampsia, hablamos de una preeclampsia, es una hipertensión en el embarazo, pero tú puedes tener una paciente embarazada que ya era hipertensa, o una paciente embarazada que ya venía con una condición inmunológica que produce un deterioro del lecho vascular, porque básicamente el problema de la preeclampsia radica básicamente en el lecho vascular, justamente de esa unidad feto-placentaria entre la placenta y el feto, ¿verdad? Ahí, cuando nosotros evaluamos el por qué una paciente desarrolla preeclampsia, al no tener una causa, tenemos teoría, tenemos posibilidades. Pueden ser razones de tipo hereditaria, genéticas, inmunológicas, y la que cobra más fuerza y la que siempre se ha manejado como uno de los factores que trata de explicar por qué un paciente desarrolla preeclampsia, pues está relacionado justamente con la disfunción placentaria que hace que un paciente pueda desarrollar hipertensión en el embarazo, aunque ella previamente no sufriera de ningún tipo de enfermedades hipertensivas. Entonces, nosotros cuando hablamos de la hipertensión en el embarazo tenemos un cuadro, una clasificación establecida, que es la paciente sin una patología aparentemente previa al embarazo que desarrolla ese cuadro hipertensivo con complicaciones importantes, ¿no? Y se presenta frecuentemente en pacientes a veces nulíparas o pacientes que nunca se han embarazado, sobre todo nulíparas con el binomio de nulíparas de edad muy jóvenes, pacientes menores de 16 años que se embarazan por primera vez. También pacientes con... Que sería algo impensable, ¿no? Que pudiese una niña de 16 años ser hipertensa o padecerlo. No. Sin embargo, en el embarazo le pasa. Exactamente, no que pueda ser hipertensa, aunque no es que no podamos tener una paciente con 16 años con una hipertensión, pero ya no tiene nada que ver con el embarazo, tiene que ver que hay que estudiar a esta paciente para ver si es un problema renal, renovascular, etc. Pero esta paciente, cuando evaluamos estos factores de riesgo, pues obviamente evaluamos eso, la edad del paciente. Hay edades donde las probabilidades de desarrollar una preeclampsia es mayor. En los extremos de la vida, pacientes que se embarazan muy precozmente, pacientes que se embarazan tardíamente, ¿verdad? Pacientes más de 35 años que puedan embarazarse por primera vez, uno siempre lo tiene como un factor a considerar. Otro, pues los factores de riesgo previos, propios del embarazo. Una paciente, por ejemplo, diabética, paciente con resistencia insulínica, paciente que tenga una patología de base, como por ejemplo paciente lúpica, paciente con anticuerpos antifosfolipídicos, pacientes que han desarrollado pérdidas gestacionales en otras oportunidades, pérdidas gestacionales precoces, pacientes con
problemas de artritis reumatoidea, pacientes lúpicas, son pacientes que ya tienen un factor condicionante, un factor previo ahí basal, que debemos de tomar en consideración y que debemos básicamente saber si el paciente obviamente tiene propensión a desarrollar la preeclampsia y por lo tanto iniciar de manera oportuna, hacer una evaluación exhaustiva en nuestro paciente y poder determinar, esta paciente me va a desarrollar una preeclampsia, voy a hacer tal procedimiento para evitar que la desarrolle, o por lo menos si ya lo tengo instalado, si ya lo tengo instalado como tal y ya me llega a la consulta y ya tiene un cuadro hipertensivo, ¿verdad? Entonces yo tengo que determinar si es hipertensa crónica y se embarazó, o si no era hipertensa, se embaraza y me desarrolla un cuadro hipertensivo, porque en las dos tiene un manejo diferente, ¿verdad? ¿La preeclampsia conceptualmente qué es? O sea, porque la hipertensión en el embarazo, bueno, hipertensión, pero la preeclampsia es un resultado de la hipertensión. La preeclampsia es un cuadro hipertensivo que se presenta exclusivamente en las embarazadas, sobre todo en aquellas después de que han pasado las 20 semanas de gestación y caracterizada por aumento de las cifras tensionales y marcada proteinuria o pérdida de proteínas a través de la orina. Eso es lo que define básicamente la preeclampsia. ¿Y eso puede afectar al bebé? Pregunto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aparte de eso, pues el paciente puede desarrollar otras cosas, como cefaleas vasculares, pérdida de la agudeza visual, zumbidos en el oído, sentir que la cara se le está poniendo como roja. Y obviamente son síntomas que el paciente puede presentar y que nos dan como una alerta de que este paciente está complicándose con una preeclampsia. Obviamente, al hacerle los exámenes de laboratorio y examinar a nuestros pacientes, uno determina definitivamente la paciente tiene una preeclampsia. Y entonces es ahí donde viene el calvario. ¿Por qué? ¿Por qué el calvario? Porque la preeclampsia a veces, como yo le digo a mis pacientes, es mejor prevenirla, digamos, estudiar al paciente, investigar al paciente y poder decir, esta paciente es candidata a preeclampsia e iniciar un tratamiento que va desde una mejor alimentación, actividad física regular y saludable, evaluación más controlada de su embarazo, es decir, si tú ves un paciente cada 4 semanas, posiblemente dependiendo de cada paciente ya no será cada 4, será cada 2 o semanal, dependiendo del momento en que nos encontramos con el paciente, ¿verdad? Y los médicos, los obstetras, tenemos actualmente como protocolo de manejo en todas las pacientes embarazadas hacer algunos estudios que nos permiten poder sospechar que el paciente nos pueda desarrollar un cuadro hipertensivo en el embarazo. Y dentro de eso, pues la ecografía cobra una importancia fundamental y dentro de la ecografía, obviamente el estudio Doppler, que es una tecnología relativamente nueva, ¿verdad? Pero que nos permite a nosotros evaluar ese lecho vascular, ese flujo vascular que hay en ese lecho fetoplacentario que me permite a mí decir, dependiendo de los resultados que yo obtenga, esta señora tiene las presiones arteriales en su arteria uterina alterada y por lo tanto yo voy a iniciar precozmente un tratamiento para evitar que esa presión aumente, siga y tratar de vasodilatar un poco más los vasos para que el flujo vascular disminuya en presión y aumente en volumen. Entonces, a todas nuestras pacientes embarazadas debemos hacerle ese estudio y debe hacerse de manera precoz, preferiblemente entre las 11 y las 13.6 semanas. Es lo ideal donde nosotros, aparte de evaluar y hacerle Doppler de las arterias uterinas, evaluamos objetivamente, evaluamos la anatomía del feto y podemos también de una vez hacer una evaluación que nos permita sospechar ecográficamente que el bebé pudiese venir con algún tipo de síndrome. Eso es lo que se conoce como el ecomorfogenético tipo 1 o de screening del primer trimestre para descarte de genopatía o cromosopatía. Entonces, en ese estudio nosotros hacemos Doppler, el Doppler de las arterias uterinas. Y ese Doppler de las arterias uterinas es un parámetro que me permite a mí, como médico tratante de nuestra paciente, decir, tienes las arterias alteradas y aunque tus tensiones puedan estar ahorita normales, ¿verdad? Me está diciendo el Doppler que las presiones en tus arterias uterinas, que son las que penetran el útero y adentro forman el lecho fetoplacentario y alimenta al feto y le manda nutrientes y oxígeno al feto, pues están aumentadas. Yo voy a poner tratamiento ahorita y los estudios que actualmente han demostrado eficacia en la prevención de estos trastornos hipertensivos en esas pacientes que encontramos ese lecho alterado es el uso de la aspirina. Pero el uso de la aspirina ha tenido éxito. Que se ve tan simple, ¿no? Sí, el uso de la aspirina ha demostrado eficacia desde el punto de mejoría de esa perfusión vascular cuando se usa precozmente antes de las 15 semanas, porque posterior a ello realmente no tenemos nada ahorita
demostrado que pueda tener algún efecto beneficioso para la prevención de la preeclampsia cuando este Doppler lo hacemos ya tardíamente, más allá de las 20 semanas. Básicamente la aspirina no ha demostrado eficacia alguna o no ha demostrado los estudios que tengan una mejoría en la perfusión vascular. O sea que definitivamente estos estudios imagenológicos son importantes no solamente para ver, tener la alegría de ver al ser dentro y tomar la foto que después se mandan por redes sociales, no. Lo importante es ver las funciones y cómo está desarrollándose ese embarazo, cómo está la mamá, cómo está, o sea, es algo mucho más profundo que ofrecen las nuevas tecnologías hoy en día para controlar a una mujer embarazada, que si resulta ser con un riesgo de esto, pues es algo realmente que hay que tomarle el pulso, ¿no? Llevarlo muy atentamente. Claro, uno entiende que la madre, y cuando va a la consulta y va con el esposo o va con un familiar, siempre van con ese deseo de ver los movimientos del bebé, pero siempre hay una pregunta al final de eso, después de haber preguntado sexo y de haber preguntado de ver los movimientos, siempre hay una pregunta muy, digamos, dogmática. ¿Cómo está mi bebé? Doctor, ¿mi bebé está bien? Es una pregunta que siempre te van a hacer. Entonces, mientras ellos ven la alegría de ver el bebé moviendo, uno está evaluando detalles en ese feto, detalles que tienen que ver con su anatomía. Tomando los detalles para responder esa pregunta final. Obviamente, porque al final tú tienes que decirle al paciente, ¿verdad? Y aunque estamos claros que la ecografía no es diagnóstica 100%, porque obviamente no lo es, porque la ecografía, cuando un método diagnóstico puede disminuir su capacidad diagnóstica por otros parámetros, ya la posibilidad de un diagnóstico de un 100% es muy difícil, ¿verdad? Y esos parámetros tienen que ver muchas veces con la experiencia del especialista, obviamente, la experiencia que pueda tener el especialista con este tipo de estudios, por ejemplo, el estudio Doppler, si maneja o no el Doppler como tal y cómo poder manejar un Doppler alterado, pero también tiene que ver con las condiciones del paciente, las condiciones del bebé, la posición del feto, el líquido amniótico, la pared uterina, tiene que ver con el grosor de la pared abdominal, pues obviamente una paciente obesa con un índice de masa corporal por encima de 30, pues obviamente va, digamos, menoscabando o disminuyendo esa capacidad resolutiva que tienen los estudios ecográficos. Entonces, depende de muchos factores para que tú puedas tener... ¿no? Que hasta eso es definitivo, es que hasta en eso influye. Entonces, la ecografía te permite a ti poder hacer esas evaluaciones para determinar que anatómicamente un feto está estructuralmente bien, y cada estudio ecográfico, dependiendo de la edad gestacional que sea la paciente, tiene un objetivo fundamental. En la primera etapa, yo siempre he dicho, los ecos más importantes son los que se realizan en el primer trimestre del embarazo, porque me permiten a mí evaluar, como te dije, flujo vascular, pacientes con predisposición a desarrollar un cuadro hipertensivo, me permite evaluar la anatomía del feto precozmente cuando tenemos un bebé que mide apenas entre 4.6 centímetros y 8.6 centímetros, poder evaluar detalles como la anatomía, la presencia de su corazón, estómago, riñones, columna, extremidades, poder ver todos esos detalles en un bebé que mide tan poquito centímetros apenas en su longitud, ¿verdad? Y nos permite evaluar, obviamente, esos factores de riesgo que yo diga, datos ecográficos que me permiten a mí decir, esta paciente tiene tal o cual estructura alterada, es sospechoso de una cromosopatía. Entonces, bueno, ya requerirá o referir a sitios especializados, ¿verdad? A unidades de perinatología, a unidades de materno-fetales, para corroborar diagnóstico y obviamente implementar un tratamiento o un manejo acorde a cada caso, ¿verdad? Hacer procedimientos más invasivos o procedimientos como anteriormente, y aún se sigue haciendo el uso de la amniocentesis para determinar, tomar células fetales y poder hacer diagnóstico, o sencillamente hacer determinaciones de ADN fetal en plasma materno, que son estudios muy costosos, pero muy objetivos para determinar si el feto realmente es sano o no. Doctor, pero volviendo al tema, volviendo al tema de la preeclampsia, nosotros tenemos la posibilidad que precozmente podamos hacer diagnóstico o de aumento de las presiones arteriales y obviamente iniciar un tratamiento oportuno. O sea, el diagnóstico con la imagenología es un diagnóstico más oportuno, más directo. ¿Qué otros mecanismos hay para ese diagnóstico? Bueno, la clínica que nunca se puede pasar por alto, ¿verdad? Donde examinemos al paciente, tomemos los factores de riesgo y el examen clínico del paciente, pues evaluar al paciente su crecimiento uterino,
evaluar en el paciente sus signos vitales, porque todos los pacientes nosotros tenemos que evaluarle los signos vitales en cada control. Nosotros tenemos que llevar un control del peso, del aumento del peso del paciente. Durante cada control evaluar cómo debe ir el crecimiento ponderal de este paciente para yo garantizarme, entre otras cosas, que el paciente no se me va a complicar al final del embarazo con una diabetes o con una hipertensión. Doctor, digamos, para conceptualizar los riesgos al un paciente tener hipertensión en el embarazo, el riesgo de la madre y el riesgo del niño. O sea, ¿cuáles son los riesgos de ambos? Bueno, como te dije, la preeclampsia es una de las complicaciones más graves en el embarazo. Y obviamente, ¿cuáles son los riesgos que puede tener una madre embarazada que desarrolle un cuadro hipertensivo como la preeclampsia? Mira, es bastante amplio, ¿verdad? Graves como, por ejemplo, que puedan haber complicaciones propias en el embarazo como desprendimientos placentarios, ¿verdad? Se desprenda la placenta y eso es una emergencia obstétrica porque pone en riesgo la vida de ella y la del feto. La paciente puede desarrollar un trastorno importante vascular que es conocido como el síndrome de Hell, donde hay un daño, hay una disminución marcada de las plaquetas, daños hepáticos, alteraciones renales. El paciente puede, inclusive esta mujer puede quedar así interrumpa el embarazo, puede quedar hipertensa, el paciente puede desarrollar un cuadro de insuficiencia cardíaca, puede desarrollar edema agudo del pulmón, tromboembolismo, o sea, las complicaciones de esta condición en la embarazada es muy amplia. Y en el feto, obviamente, pues comenzaremos primero una de las principales, complicaciones que tienen nuestros feticos cuando están en una madre con preeclampsia, que desarrollen una restricción en el crecimiento. Y entonces, obviamente, nosotros tenemos que ir evaluando. ¿Eso es irreversible? ¿Algo así? Cuando está instalada una restricción de crecimiento por hispoxia, por isquemia, por falta de oxigenación, por esa presión aumentada en las arterias, lo que queda es llevar un control, inducir madurez pulmonar a ese fetico, hacerle controles regulares del Doppler, no solamente evaluando las arterias uterinas, sino la arteria umbilical, la arteria cerebral media del fetico, que nos permite ver cómo está respondiendo ese fetico o ese bebé a la hipoxemia, a la falta de oxigenación que tiene por la hipertensión, o el aumento de las presiones en las arterias, cómo está respondiendo el bebé a esa presión aumentada y que le está llegando a él poca oxigenación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el feto? El feto es muy inteligente, o sea, el momento en que él comienza a sentir que le está llegando poca oxigenación, él comienza como a hacer a lo que llamamos redistribución del flujo, tratando de llevar sangre a los órganos nobles de él para mantenerse lo más posible vivo. Wow. Entonces, por eso que ese bebé, cuando no recibe los nutrientes por la sangre, él comienza a echar de mano de sus nutrientes, vamos a decirlo así, de su metabolismo, y por eso que esos feticos comienzan a hacerse pequeñitos. Para tratar de sobrevivir. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ya tenemos una paciente con más de 20 semanas, 25 semanas, 30 semanas, tratar de hacerle controles seriados con el Doppler, con el perfil biofísico fetal, estudios de monitoreo fetal para ver cómo está respondiendo el feto a ese aumento de presión, para nosotros decir, bueno, hasta aquí lo llevo. Es decir, mientras le induzco madurez pulmonar, le voy a hacer inducción madurez pulmonar, voy a hacer los exámenes de laboratorio para ver cómo está la parte metabólica materna, la parte hemodinámica de la paciente, ver cómo responde el feto a la noxa de la hipoxia, y decir, bueno, mira, este bebé hasta hoy lo dejo en el útero, tengo que sacarlo. Por eso que este trastorno hipertensivo tiene como otras complicaciones. El trastorno de la mamá afecta la salud del bebé directamente. Definitivamente. Y los medicamentos que le dan a la mamá también afectan al bebé. Para la hipertensión. Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes la hipertensión tienes que iniciar tratamiento antihipertensivo en el paciente. A juro, claro. A juro tienes que hacerlo, obviamente, porque ese es el fármaco. Hay varios medicamentos, pero el más usado y el que ha demostrado todavía, el más antiguo que sea, que es la fametildopa, es el medicamento ideal que se le debe administrar a este paciente, igual que algunos otros medicamentos como la betalol. En Venezuela, recuerdo el nombre de alguno, ya que no lo voy a nombrar, pues no da la propaganda, pero el abetalol, el alfametildopa, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita se me fue uno de los nombres, pero básicamente el más usado es la fametildopa. Buscamos tratar de bajarle las presiones al paciente, estabilizarle las tensiones para tratar de llevar ese embarazo. ¿Esos son pacientes que los mandan a hacer reposo absoluto y tal, por la preeclampsia? No, pues no. Fíjate que no, depende de cuál es qué tan avanzado sea la preeclampsia. Hay preeclampsias que ameritan hospitalización, Daisy. No lo puede dejar en su casa, el paciente tiene que hospitalizarse. Cuando estamos hablando de una preeclampsia con criterios de severidad, la paciente se vuelve para su casa, ¿verdad? Pero si tú tienes una paciente que tiene aumentadas las tensiones, pero desde el punto de vista de sus estudios de laboratorio están normales, es una paciente, como la llamamos nosotros, clase A, es una paciente que cumple tratamiento, que cumple orientación médica,
Pues básicamente nosotros le podemos dar un manejo ambulatorio cuando no hay criterios de severidad de la preeclampsia. Tiene una preeclampsia, pero sin criterios de severidad. ¿Y cuáles son esos criterios de severidad? Bueno, cifras tensionales elevadas que no mejoren con los antihipertensivos, pacientes con compromiso ya neurológico, pacientes con compromiso desde el punto de vista hemodinámico, son pacientes que no se pueden ir para su casa, tienen que quedarse hospitalizados y posiblemente se quedarán hospitalizados hasta la resolución del embarazo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tenemos una paciente con una preeclampsia, pero que las tensiones se controlan con antihipertensivos, una paciente que lleva un control adecuado, que va a sus controles, que no pierda sus controles, que realmente cumple una dieta, pero no es una dieta como muchos creen que hay que bajarle la sal, una dieta hipocalórica, tienes que quedarte acostada en tu casa. No, es todo lo contrario. La dieta tiene que ser hiperproteica, muchas proteínas, ¿verdad? Y tiene que hacer actividad física. Por el contrario, el reposo no es lo más indicado, sino actividad física regular, caminar, ejercicios cardiovasculares, ¿verdad? Una vida sana en líneas generales, ¿no? Una vida sana y saludable y con sus controles regulares, una preeclampsia leve puede llegar perfectamente al término, a las 39, 40 semanas. Puede llegar sin problema y la resolución es netamente obstétrica. Pero si tú tienes una paciente con una preeclampsia que no mejora con tratamiento, que cada vez las cifras tensionales están más elevadas, que ya hay una sintomatología neurológica importante, cefalea, pérdida de la agudeza visual, hay pacientes que han quedado hasta con una ceguera temporal por aumento de las presiones. Y pacientes que definitivamente no mejoran con tratamiento antihipertensivo ni con todas las medidas no farmacológicas y farmacológicas, son pacientes que automáticamente deben quedar hospitalizados y manejarse intrahospitalariamente hasta la resolución del embarazo. Ahora, porque lo único que ha demostrado, y eso lo sabe todos los tetras del mundo y los médicos, pues lo único que ha demostrado hasta ahora que en una paciente con preeclampsia mejore es interrumpir el embarazo. Al interrumpir el embarazo... Es algo terrible, ¿no? Se mejora inmediatamente. El embarazo, mejoran las cifras tensionales y obviamente por eso es que en oportunidades la prematuridad o los fetos prematuros son unas complicaciones de la preeclampsia, pero no por la preeclampsia como tal, sino porque nosotros tenemos que interrumpir antes del término a esa paciente para preservar la vida tanto de la madre como la del bebé. Ah, claro, en este caso nacería un niño prematuro. Prematuro, pero que nosotros tratamos en todas las medidas. De sacar adelante, ¿no? Exactamente, tratamos de inducirle madurez y tratar de que en conjunto con todo un equipo multidisciplinario, donde esté médico internista, intensivista, pediatra, obstetra, profesionales como los perinatólogos, pues tratar que ese equipo multidisciplinario garantizar que aunque vamos a sacar un producto que no está desde el punto de vista de su cronología a término, pero hemos inducido madurez, hemos tratado de permitir que al nacer el pediatra o neonatólogo se encargue de ese bebecito para que en una terapia él pueda salir adelante y que la madre pueda irse con su bebé. ¿Puede desarrollarse normalmente un ser que es inducida su madurez, como usted dice después, y no está en término de sacarlo y lo sacan? ¿Puede después ser una persona normal o tiene algún tipo de riesgo? No, bueno, obviamente todo feto que usted saca prematuramente, ¿verdad? Aunque le haya inducido madurez, tiene más riesgo que aquel bebé que nazca a término. Y esos riesgos a veces se miden a largo plazo, ¿no? Pero obviamente... Eso sería un riesgo terrible, ¿no? El medido a largo plazo. O sea, sí, que tenga algún tipo de problema en su desarrollo posterior. Posterior, claro. O sea, no tenemos algo que nos pueda decir que esto es así. Hay estudios que dicen sobre pacientes que han sido producto de una madre que ha desarrollado una preeclampsia, más adelante pueden hacer, si son mujeres, pues tienen más predisposición a desarrollar preeclampsia ella en relación a una que no tenga ese antecedente. Es decir, toda paciente gestante que ha sido producto de una madre que desarrolló preeclampsia, ella tiene más probabilidad de desarrollarla. Y los pacientes que han tenido un primer embarazo y tienen un segundo y en el primero tuvieron preeclampsia, tienen mayor riesgo, un 35% de desarrollar preeclampsia en ese embarazo también. ¿Cuál es el límite, por ejemplo, a la hora de que una mujer tenga preeclampsia y tengan que interrumpir el embarazo para que el niño sobreviva? O sea, ¿en qué mes? Mira, no tenemos algo que yo te diga, hasta este mes llegamos y nos salvamos y ya listo, resolvemos, ¿no? Porque eso a veces tiene que ver mucho con la severidad del cuadro y de las patologías de base que pueda eventualmente tener un paciente. A nosotros lo que buscamos siempre es garantizar lo más que uno pueda que ese bebecito nazca y salga adelante
y podamos tener ese triunfo sobre la muerte, pues de que no se muera la madre o no se muera el feto. Entonces, en la medida que podamos estabilizar a la madre y mantenerle digamos, la madurez del pulmón de su bebé, hasta ese momento decimos, bueno, vamos a interrumpir. Generalmente, cuando tenemos un paciente con preeclampsia que tenemos que interrumpir y que inducimos madurez, pues al inducir madurez pulmonar, pues con medicamentos, con dexametasona, betametasona, pues a las 24 horas interrumpimos el embarazo y generalmente se ocurre antes de las 37 semanas. Doctor, este es un tema apasionante. Este es un demasiado. tema demasiado mágico y de verdad que es súper agradecida de poderlo tratar con una persona con tanta sapiencia, además con toda esa trayectoria y todo ese esfuerzo que ha hecho para ser un maravilloso y excelente médico y ayudar a esas mujeres que están en una condición de estas, de verdad, que es bastante interesante. Ya para finalizar, doctor, ¿qué recomendaciones podemos ofrecerle a las mujeres que quedan embarazadas y que puedan tener algunos tipos de, algunas incidencias que pudiesen alterarle su salud y inclusive que puedan tener hipertensión en el embarazo? Bueno, lo primero que yo le diría al paciente es que cuando primero planificación, el paciente tiene que planificarse y es el paciente el que decide cuándo desea embarazarse. Y cuando determine y decida concebir, ¿verdad? Maduramente, decir, bueno, voy a tener un hijo, lo ideal es ir a una consulta llamada preconcepcional para hacer evaluaciones del paciente. Si el paciente tiene obesidad, iniciar un tratamiento para mejorar la obesidad. Si el paciente ya es hipertensa, tratar de mantener sus controles de detención para que cuando se embarace esto no determine mayor complicación en el embarazo. Si la paciente es diabética, controlarle la diabetes antes de embarazarse. Es decir, una consulta previa para ver qué factores maneja y cómo podemos ayudarla para que cuando ella conciba, tratar de disminuir o minimizar en la mayor cantidad posible las posibles complicaciones que pueda tener ella en el embarazo. Claro, la salud de la madre antes de embarazarse. Antes de embarazarse es fundamental. Una consulta preconcepcional previa a la posibilidad de un embarazo para decir, doctor, quiero un embarazo, pero quiero hacerlo de la mejor manera. Vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer examen físico. El médico, su médico tratante de confianza, le hará las evaluaciones más idóneas al caso para decirle, bueno, mira, ya estás perfecta, estás en buenas condiciones, pues obviamente puedes embarazarte cuando lo desee. Y si ya tienes, vuelvo y repito, una patología base, tratar de controlar esa patología, llámese cual sea, de manera que cuando se embarace, pues obviamente esa morbilidad que ya tiene no contribuya a que se complique durante ese embarazo. Súper interesante, doctor. Muchísimas gracias por esta nueva entrevista tan interesante que nos ha ofrecido, por su gentileza de permitirnos su valioso tiempo para hablar. Y bueno, de más está decirle que esperamos que vuelva con nosotros pronto. Con el favor de Dios así será. Este siempre será mi deseo personal. Y bueno, gracias a ti, Daisy, por darme la oportunidad de poder hablar y comunicarme con mis pacientes y seguir haciendo lo que dejé de hacer cuando me vine de mi país, que era docencia. Y para mí esto es una forma de enseñar, porque el que enseña aprende 2 veces. Bellísimo, muchísimas gracias, súper contentísimo por esta entrevista y bueno, le deseamos lo mejor y sabemos que el pueblo chileno tiene en sus manos un médico extraordinario, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, nuestros queridos televidentes, a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López, nos despedimos deseándoles una excelente jornada. Mira TV está en ti.